estamos. Ahora, probablemente algunos de ustedes, muchos de ustedes, igual que nosotros, vieron el Super Bowl. Independientemente que les guste o no el fútbol americano, yo vi el partido, además hacía zapping con Boca Vélez, me gusta verlo, no fue un gran partido, fueron muchas patadas y poco touchdown, que es la jugada estelar, pero más allá de eso, lo que la mayoría seguramente esperaba era el show de medio tiempo, que una vez más fue un despliegue extraordinario de logística, de armado, de escenografía, de transmisión de cámara en mano, de plano secuencia. La verdad que un prodigio. En eso a los Yankees hay que sacarles el sombrero. Lo arman en 15 minutos, hacen 10 minutos de show, 12 o 15 también, y dejan todo como para que se juegue el segundo tiempo. Bueno, ayer además de ese prodigio, además de esa extraordinaria producción en donde había humanos haciendo de plantas, de árboles, de arbustos, de cañaverales, donde apareció Lady Gaga y apareció Ricky Martin, el contenido del show que tuvo como figura central a Bad Bunny, reciente ganador del máximo premio para la música de la industria, fue realmente muy conmovedor, ¿no? Incluso los cronistas que transmitían la ceremonia, el partido, los relatores, el que hacía campo de juego, se los notaba a todos muy emocionados. Son, por supuesto, inmigrantes o hijos de inmigrantes, los que están en la cadena ESPN o Fox para América Latina, y el show íntegramente en español, con algunas declaraciones de Bad Bunny en el transcurso de ese mismo show mientras cantaba, con las pantallas de LED gigante mostrando algunos mensajes, ¿no? Solo el odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Es el amor, que era parte de lo que había dicho también en la entrega de los premios. Amenazado, perseguido, con un recital como una contracara que había organizado el gobierno de Donald Trump, y con la inclusión del propio presidente avalándolo y convocándolo, lo pusieron a Bad Bunny en un sitio, no sé si diferente al que él quería o al que él tenía, pero que asumió con total responsabilidad, diría yo, y decisión. El show, todo en castellano, todas las banderas América Latina, la enumeración de los países hecha por el propio Bad Bunny, y creo que la figura de Lady Gaga bancándolo con la flor de Puerto Rico en su vestido celeste, y Ricky Martin 2 minutos o menos de actuación, son una manera de avalar una situación que están denunciando y que va en contra de lo que el gobierno de los Estados Unidos está haciendo con los inmigrantes. Además, se supo en horas previas, además de las cuestiones de seguridad que fueron reforzadas con operativo multimillonario para poder llevarlo adelante el show, Bad Bunny había suspendido varios recitales en Estados Unidos con las entradas ya vendidas y agotadas, por lo menos en 3 ciudades de Estados Unidos, porque no quería que su show se transformara en una trampa para inmigrantes y que fueran los ICE o ICE, como le quieran decir ustedes, a cazarlos a la salida o a la entrada de un show musical. Y el tipo evidentemente ha dejado correr millones de dólares de sus ganancias para efectivamente proteger a su gente, como lo dijo en más de una oportunidad. La verdad es que yo no soy ni fan, ni siquiera escucha de Bad Bunny. Lo conozco, por supuesto, en mi casa suena, en mi auto cuando hago transfer con niños, no tan niños, también suena, pero me parece que su posición, su actitud, estaba Pedro Pascal también, estaba Karol G, lo ponen en otro lugar, ¿no? Acá un oyente dice, tendría que salir con subtitulado porque no se le entendía. Yo algunas cosas no entendí, pero entendí lo que tenía que entender. Y entre lo que había que entender estaba esa decisión de hablar en español, con el tono cerrado, con la boca con poca modulación, como le quieran decir ustedes, pero con una presencia y con un
con un porte y un llenar el escenario, no hubo ni un hierro, uno solito al final cuando se le ve a los guardaespaldas que están corriendo a la gente, pero debe haber durado 3 segundos o 2 segundos ese pantallazo y después todo lo demás perfecto. También, Pablo, hubo algo lindo que fue la cantidad de gente que filmó en el estadio, ¿no? También. Que por fuera de la televisación vos veías esos humanos vestidos de arbustos, dándole contexto o marco, digamos, a ese cuadro. Y en la parte en la que canta Lady Gaga, que, bueno, canta un tema adaptado latino, ¿no? Después de un supuesto casamiento, él está paradito abajo bailando. Sí, sí. Fuera de la escena disfrutando, bailando, ¿no? Sí, sí. En ese show que, como vos decías, va a ser histórico, 100% en castellano y en este momento político, ¿no? Así es. Bueno, importante entonces, como acto, como punto de quiebre, ahí hubo elecciones en otro estado de la Unión, donde volvió a perder Donald Trump, el candidato de Donald Trump, donde había ganado por mucha ventaja cuando fue electo presidente, y daría la sensación que lo que se viene en noviembre es algo que el propio Trump no solo no espera, sino que va a tratar de evitar, mientras sea por las vías lógicas y razonables. La política, todo bien. Ahora, la violencia que se ejerce, los alcahuetazos que tiene alrededor, las figuras, incluso el espectáculo que se prestan a estos contraactos como el que se armó ayer y que alentaba el propio presidente de la República, también son difíciles de neutralizar, ¿no? Pero lo que se vio ayer fue, diría yo, reconfortante. Insisto, yo no soy ni fan, ni siquiera escucha de Bad Bunny, pero me parece que vale la pena porque va más allá del gusto artístico. Bienvenidos a esta emisión de Radioactividad. Nos vamos a quedar hasta las 9 de la mañana. Buenas tardes, California. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías de creer en ti. Vale más de lo que pienso. Créeme. Dime, ¿tú es lo que tú querías? Por el poder que se me otorga, los declaro marido y mujer. ¿Te pones ahí, mi Grinch? Esto es un voto pendiente de la carta. Bueno, muy bien, parte del show de Bad Bunny, que fue en el momento en el que desfilaron las banderas de todos los países de América Latina y él las enumeraba, ¿no? Las iba destacando, lo iba comentando, ¿no? Realmente un acto artístico, deportivo, cultural, de gran relevancia, es lo más visto. 191 países tomaron las transmisiones, 191 países. El corte comercial, el spot publicitario de 30 segundos, costaba $8 millones, como para hacer ahí un chivito de Lorenzo, claro, algo, ¿no? O de Cairo, de Canal, una cosita así, ¿no? Qué linda esa frase, ¿no? Qué rico es ser latino, con la que entró. Así es. ¿No? Bueno, muy bien, señores. Contraste absoluto con la ceremonia realizada en el crepúsculo del sábado en San Lorenzo. Según la crónica impecable de Horacio Verbitsky en El cohete a la luna, supera todo lo producido hasta entonces por el presidente
Javier Gerardo Milei. Un caballo derribó su granadero. Luego del himno nacional se escucharon 2 invocaciones religiosas. Un párroco católico le pidió a Jesús la bendición de la paz entre hermanos y un pastor protestante convocó a la guerra contra la violencia, la usura y el narcotráfico. No hubo ni un predicador musulmán ni uno judío, como ocurría desde que Jorge Bergoglio había asumido como arzobispo porteño y repitió en su última visita al Muro de los Lamentos en Jerusalén como Papa Francisco. Luego tomó la palabra el jefe supremo de los restos del Estado, confirmó que se celebraba el 123 aniversario del combate que dio comienzo a nuestra campaña libertadora, textual, Antes, un locutor había precisado con exactitud que se trataba del 123º aniversario de aquella batalla. Luego Milei agregó que devolvía al regimiento de granaderos el sable corno del general San Martín. Así inició una clase de historia, materia que domina con la misma seguridad que la economía, y no se ruboriza cuando lo presentan como doctor, cosa que no es. Buena inauguración para la Oficina de Respuesta Rápida a Informaciones Falsas. Claro, cuando las detectan en alguna pieza periodística, ahí aparecen. La ayuda de Estados Unidos para la elección de octubre, que no repitiera el desastre de septiembre, los acercamientos comerciales, las ejercitaciones navales y las publicaciones internacionales que se sirven de sus actitudes para ofrecerlo como ejemplo a Donald Trump, que por comparación no les parece serio, han envanecido a Javier Milei, quien siente que todo le será permitido y nadie podrá atravesarle un palo en la rueda de su carro triunfador. Por eso se permitió despedir al titular de INDEC, Marco Labaña, y postergar en forma indefinida el nuevo método de medición del INDEC, acordado con el Fondo Monetario Internacional, que daba para este mes que ha pasado por encima del 3%. Se permitió también habilitar a la CIDE para detener a personas sin intervención judicial, crear una ridícula oficina oficial de respuesta rápida para corregir los errores del periodismo, en defensa de la libertad, claro, amenazar con la clausura de Clarín por haber revelado el acuerdo secreto entre Milei y Hayden Davis por la estafa de Libra, salir de paseo con el sable corvo de San Martín, el que le legó a Rosas por su defensa de la soberanía, y depositarlo desde ayer en el regimiento de granaderos a caballo, pese a que los descendientes de Rosa, que lo donaron en 1897, pusieron como condición que se exhibiera a toda la sociedad en el Museo Histórico Nacional, creado 8 años antes, sin custodia militar ni para uso castrense. Se permite también tratar de restringir el derecho a huelga con un proyecto de ley que el Senado tratará pasado mañana, contra el que habrá una movilización de todas las centrales sindicales. Las otras afectaciones laborales son enumeradas, también dice Verbitsky, en esta misma edición. Se permitió disolver los institutos sanitarios creados para atender al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cuyas deficiencias hizo cargo el kirchnerismo. Esto puso en marcha el general Carlos Alberto Presti, primer militar en actividad en el cargo de ministro de Defensa. También rebajar de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad sin mejorar las condiciones de alojamiento y tratamiento. Frizar las remuneraciones de las Fuerzas Federales de Seguridad. Un policía federal protestó encadenándose a las rejas de la Casa de Gobierno. Así comenzó el alzamiento de la policía cordobesa. Las mismas razones cuando la conducía la actual ministra federal Alejandra Monteoliva en 2013. José de la Sota dijo: el que las hace las paga. ¿Le suena, no? Pedir aplausos a los periodistas al anunciar un acuerdo con Estados Unidos, y los recibió. Milei le pidió a los periodistas un aplauso para el acuerdo, y los periodistas que estaban allí efectivamente lo aplaudieron. Y para, bueno, esos decretos de ley puedan pasar el Congreso,
el ministro del Interior Santilli, la hermana, la Zarina, los primos Menem y otros funcionarios menores están recorriendo el país ofreciendo transacciones a los gobernadores conversables, como a fines del año pasado, con una incógnita, ¿no? ¿Cómo van a responder los senadores que el gobierno cree que le responden? Hasta ahí la crónica de Berbisky. Agregamos nosotros el gesto adusto, diría yo hasta de disgusto, de Maximiliano Puyaro al lado del presidente Milei a lo largo de la ceremonia, en la que no se dirigieron la palabra, en la que Milei, cuando llegó, corrió hacia donde estaba la gente reunida esperándolo en las tribunas del Campo de la Gloria, donde no hubo tampoco ningún tipo de acercamiento con otros dirigentes que no fueran los que lo acompañaron en ese trayecto hasta el palco, entre ellos Romina Díez, la diputada por Santa Fe, y por una cuestión estricta de protocolo caminaban junto a él Puyaro y el intendente de San Lorenzo, pero como dije antes, no hubo ningún tipo de gesto ni amigable, ni de cercanía. Sí, por supuesto, Puyaro, serio, no cantó siquiera el himno ni la marcha de San Lorenzo. Me parece que se propuso demostrar algún grado de incomodidad o de fastidio y lo logró, ¿no? Porque cualquiera que haya visto las imágenes de lo que allí ocurría, obviamente tomó nota y se dio cuenta. Habrá que ver si ese gesto, si esa actitud, si esa presumible distancia que estableció con el presidente de la República se traslada a la hora de votar los legisladores de la provincia de Santa Fe a un rechazo a las posiciones que está exhibiendo el presidente Milei y su gobierno. No solo en el tema de la reforma laboral, sino de otras cuestiones que pueden parecer menores, pero que son gestos y que son posicionamientos que deben quedar en claro, ¿no? Puyaro, con su actitud permanente de control, de seguridad, de exacerbar eso, capaz que prefiera que la imputabilidad de los menores en vez de 16 a 14 la bajen a 10 o a 12, ¿no? Sobregirado en esas actitudes, no lo sé. Sí sé que va a acompañar esto y también que a pesar de esto que estamos marcando, la distancia, el gesto adusto y demás, me gustaría saber cómo van a votar los diputados y los senadores que le responden. Fundamentalmente los senadores. ¿Qué va a hacer Carolina Lozada? ¿Qué va a hacer Eduardo Galaretto, ¿no? Cuando tengan que tratar en el Senado alguna de las leyes que está proponiendo Javier Milei. Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana con 22 minutos. Este es el primer pantallazo a la situación internacional y nacional. Digo internacional porque comenzábamos hablando del show del Super Bowl, del discurso de Bad Bunny, y paralelamente de lo que Donald Trump empieza ya a articular para tratar de no ser arrasado en las elecciones de noviembre. Ya está hablando de fraude, en un país donde el que gobierna ahora es él, y en estados donde la mayoría, ganando las elecciones, en la elección de hace un año y pico, sus propios candidatos tienen el deber y el ejercicio del escrutinio y la organización del comicio. No es una elección nacional que se ocupa, por decirlo, el correo, como acá con los votos, el centro de cómputo. Cada uno de los estados, como si fueran las provincias, son responsables de esas situaciones. En la mayoría en las que está gobernando Donald Trump, y ya ha habido algún testeo electoral, ha perdido. Y él echa la culpa al fraude. Y habla ya del fraude que se está organizando para noviembre. Estamos en febrero, ¿no? De hecho, sigue diciendo que se la robaron la elección cuando fue Joe Biden el que ganó y lo sacó de la Casa Blanca, a la que volvió ahora, precisamente por las torpezas, inconsistencias y la mala gestión de los demócratas. Algo de eso sabemos acá, ¿no? Cuando llega un gobierno popular y después claudica, cede terreno y aparece la derecha, cuando no, como ahora, la ultraderecha, ¿no? Así que vamos a ver cómo sigue eso. En la provincia de Santa Fe, como decíamos, más allá del acto del combate de San Lorenzo, conmemorando
los 213 años, no los 123, es la combinada, ¿viste? En la quiniela se juega la brasilera, le dicen algunos. Le erró, se ve que el hombre, por lo menos no dijo, qué sé yo, 321, que eran los tres mismos números, ¿no? 321. Podía haber dicho tranquilamente, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, se ha conocido un informe, ya lo teníamos, lo veníamos manejando, pero ahora está ratificado por las autoridades de la Asociación de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, que en la provincia se han perdido 15.000 puestos de trabajo registrados, y son más de 2.000 las empresas que han cerrado desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. A eso hay que agregarle los despidos en el Estado, en sus diversas formas y agencias. Hay que agregarle también la caída de la actividad en el terreno de la informalidad, donde no está registrado esto que ahora se ve y que tiene la corroboración del ANSES, porque no se pagan más los aportes previsionales, porque no hay más aporte de los trabajadores, porque ya no tienen más trabajo. Esto es una catástrofe en la industria santafesina, en todo el país, pero particularmente en la industria santafesina y en la manufactura. Cosa que tampoco ha mostrado como respuesta y reflejo inmediato el gobierno de Maximiliano Puyaro con alguna política contracíclica, que haya algún grado de previsión. Yo me acuerdo cuando fue ministro de Miguel Lifshitz, de la producción Luis Contigiani, Santa Fe tenía un esquema y un programa contracíclico previendo que iba a pasar lo que pasó cuando era Macri el presidente. ¿Se acuerdan que también Lifshitz se acercaba y se alejaba, estaba pero no estaba? Bueno, eso desembocó en la derrota del socialismo después de 12 años a manos de Omar Perotti, que tampoco era ni un hombre de un progresismo y una posición contestataria a todo lo que se estaba haciendo desde el gobierno nacional. Eso fue lo que pasó. Pero había igualmente en el territorio santafesino un marco, una contención, una asistencia a los productores, a los fabricantes, a los industriales, que ahora no aparece, que ahora lamentablemente no se ve. Bueno, vamos a seguir hablando de estas cosas, por supuesto, en el curso de esta mañana. Tenemos que ir al campo ahora y nos vamos con Misuraka, así que presentamos.